Buenos días, iglesia. Buenos días, cada uno en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí una vez más con el propósito, el mismo, que es compartir la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien ahí en sus casas, con sus familias, y que se dispongan en este momento a escuchar la voz de Dios, porque creemos con todo nuestro corazón que es Dios que nos habla a través de su palabra, con el único propósito de bendecirnos, con el único propósito de guiarnos, de llevarnos por los caminos que glorifican su santo nombre. ¿Por qué? Porque dice su palabra que tú y yo fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Entonces, nuestro propósito aquí en este mundo, es glorificar a Dios a través de lo que nosotros, hacemos, que es resultado de lo que somos. Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Voy a pedirles que hagan una oración conmigo y después de esto entraremos a lo que es la enseñanza de ahora. Padre, te damos gracias por tu misericordia en esta mañana. Agradecemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú, Señor, estás, con aquellos que te temen. Señor, tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y en este momento, Señor, estamos aquí, Señor, 2 reunidos, y creemos que tu presencia está aquí, Señor. Padre, pedimos que nos hables a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y nos permita recibir, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Y que tu palabra, Señor, nos limpie, nos transforme, nos purifique y nos acerque más a tu presencia, a esa comunión contigo, Señor, que es la que necesitamos cada uno de tus hijos para, Señor, caminar por los caminos, Señor, de justicia y de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor, y te doy la gloria y la honra. Bueno, hermanos, pues contento una vez más de estar aquí, y hemos estado estudiando, el libro de Juan. Hemos estado viendo sobre lo que le llaman el mensaje de despedida de Jesús, que comenzó en el capítulo 13 y más o menos termina como en el capítulo 17, Es un mensaje que pues estamos tomando varias semanas en ver los puntos que Jesús trató con sus discípulos, pero realmente en el tiempo que ellos lo escucharon, fue en horas que escucharon este mensaje de Jesús. Pero nosotros, estamos tomando el tiempo aquí para ver, lo precioso de la verdad que Jesús les estaba hablando a sus discípulos, tratando de consolarlos, tratando de fortalecerlos en este momento en el cual ellos se encontraban pues tristes, porque Jesús les dijo que se iba a ir. Entonces las palabras de Jesús hacia ellos eran palabras de aliento, palabras de fortaleza, de esperanza, y también hemos estado viendo que les hacía promesas, tratando de animarlos, diciéndole que solamente era un momento, pero después de esto, después de esa tristeza, ellos experimentarían gozo, al darse cuenta que todo lo que estaba sucediendo era necesario que sucediera, porque era plan de Dios, y que después de todo el sufrimiento, después de la tristeza, ellos iban a regocijar cuando su entendimiento fuera abierto y pudieran comprender verdaderamente lo que Jesús les estaba diciendo, Y el capítulo 14 terminaba cuando Jesús les pide a sus discípulos que se levanten y salgan del aposento alto. Todo lo que vimos en el capítulo 13 y capítulo 14, Jesús está cenando con sus discípulos y está enseñándoles y hablándoles, sobre su ida, sobre, las promesas, sobre las palabras de esperanza que le estaba dando. Pero en este capítulo 15, Jesús se los dice en camino, que iban ya saliendo del aposento alto, habían salido, y Jesús les dice estas palabras que son tan importantes tanto para ellos en ese tiempo como para nosotros en este tiempo como iglesia, como hijos de Dios. Porque si nosotros perdemos de vista
esta verdad, pues la verdad, como hijos de Dios, no podremos llevar el fruto que Dios espera de nosotros. Y vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pues, ¿verdad? La enseñanza de ahora la hemos titulado Jesús, la fuente de fruto. ¿Cuál fruto? El que vamos a estar viendo en esta mañana. Y como introducción a todo esto, para darnos una mejor idea por qué Jesús usó, ¿verdad?, la vid como referencia, como ilustración, para hablar a sus discípulos y hacerle entender, ¿verdad?, esta preciosa e importante verdad. La vid ha sido un símbolo tradicional de Israel. La vid es un arbusto con un tronco retorcido, con ramas que se enredan y dan racimos de uvas como fruto. Muchos sabemos ya esto, pero es importante recalcarlo simplemente para poder imaginarnos sobre lo que vamos a estar hablando. Entonces, la vid es un arbusto con un tronco retorcido, con ramas que se enredan y dan racimos de uvas como fruto. Y la vid es utilizada para representar al pueblo de Israel, ¿verdad? En el Salmo 80, versículo 8 al 11, nos dice esto: nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Sí, aquí estaba hablando el salmista, recordando, ¿verdad?, lo que Dios había hecho cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Y dice en el versículo 9, limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo, y nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates. Dios, vemos aquí que cumplió su promesa. Él había prometido, ¿verdad?, que Él los iba a liberar y los iba a llevar a la tierra prometida, donde ellos iban a cosechar este fruto, ¿verdad?, abundante, donde se iban a reproducir y iban ellos a adueñarse de todos estos lugares donde en esos momentos pues eran ocupados por otros pueblos, pero Dios se los había entregado a ellos. Entonces vemos que Dios es fiel y Dios cumple su promesa, y el deseo de Dios era bendecir a Israel y plantar esa vid en esta tierra prometida, y que esa vid diera mucho fruto para la gloria de Dios, y así mostrara a los pueblos de alrededor que no conocían a Dios, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero vemos en Isaías ahora 5:1 al 7, esto que dice:
el versículo 1, ahora cantaré para que aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué? Cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y de espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Si vemos aquí que el deseo de Dios con el pueblo de Israel era levantar fruto, ¿verdad?, de sus vidas de ellos, fruto que glorificara el nombre de Dios. Y dice que proveyó todo lo que necesitaba, ¿verdad?, Israel para producir ese fruto. Y Israel en este caso se compara con esa vid. Y dice la palabra de Dios que Dios cercó el terreno, puso una torre, proveyó todo lo que necesitaba Israel, el cuidado, la protección y todo lo que necesitaba para que produjera ese fruto que Dios esperaba de ellos. Pero el versículo 7 nos dice que él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿Verdad? Entonces, Israel no cumplió con el propósito de Dios para llevar ese fruto que glorificara el nombre de Dios. Jeremías 2:21 dice así: pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Sí, vemos aquí que Dios, ¿verdad?, le reclama de alguna manera a Israel, ¿verdad?, que en vez de producir el fruto que Dios esperaba, ¿verdad?, se transforma en una vid corrupta. Y en vez de dar un buen fruto, da un fruto silvestre, un fruto amargo. Y esto nos muestra dos cosas. Podemos ver aquí dos cosas. Una de ellas es que el fruto que Dios busca en aquellos que le pertenecen. ¿Cuál es el fruto que Dios busca en aquellos que le pertenecen? Es la justicia y la rectitud. O sea, un cambio conforme al carácter de Dios. Y la segunda cosa que podemos ver aquí es la incapacidad del hombre de producir ese fruto por sí solo. O sea, Israel, el pueblo de Israel no fue capaz de producir ese fruto. Y en cierta manera, el pueblo de Israel solamente estaba, de alguna manera, preparando el camino para cuando la verdadera vid viniera, que era Jesús,
¿verdad? Jesús iba a poder causar ese fruto en la vida de todos aquellos que pusieran su confianza en Él. Entonces, las dos cosas que vemos aquí es que el fruto que Dios busca, ¿verdad?, en aquellos que le pertenecen, y la segunda es la incapacidad del hombre de producir ese fruto por sí solo. Dios les dio y hizo todo lo que necesitaban para que dieran buen fruto para Él, pero se corrompieron. Entonces, por eso ahora vemos en el capítulo 15 de Juan, el versículo 1, que dice Jesús: yo soy la vid verdadera, el único capaz de producir ese fruto en el corazón y la vida del hombre. Pero quisiera enfatizar esto en este momento. Este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 15 de Juan, es un pasaje dirigido al creyente. Jesús no estaba hablando de cómo una persona se salva. Este pasaje no habla de salvación. Está hablando sobre llevar fruto. La palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos del capítulo 15. Entonces eso nos deja ver la importancia y el tema principal de este pasaje que Jesús estaba hablando con sus discípulos. ¿Y cuál es eso? El fruto, la importancia de llevar fruto. Entonces, ese es el tema principal, o sea, la producción del fruto, que es el resultado de la salvación. No que el fruto, ¿verdad?, te salva, sino es el resultado de la salvación. ¿Y cuál es ese fruto? Algunos creen que el fruto que habla aquí es el ganar almas o hacer cosas buenas o buenas dádivas, pero en realidad, ¿verdad?, eso es resultado del fruto mismo, pero no es el fruto en sí del cual Jesús está hablando. Y quiero repetir una vez más esto, ¿verdad? Hablar a las almas de Cristo, traer almas a Jesucristo, hacer el bien, no es el fruto que está hablando aquí, sino eso es resultado del fruto mismo que Jesús está hablando aquí. El fruto que está hablando aquí es el que nos habla Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así el versículo 22: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Versículo 23, humildad y control propio. No existe leyes contra estas cosas. O sea que en lo que está hablando aquí en sí no es de el hacer, sino de lo que somos nosotros. O sea, está hablando del carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y recordemos que donde estábamos leyendo en Isaías, el versículo 7, lo que dice, y se lo voy a volver a leer, lo dice: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. O sea, podemos ver la rectitud, la justicia son parte del carácter de lo que Jesucristo es. Y los frutos que está hablando aquí, ¿verdad?, en Juan 15, 1 al 8, está hablando, ¿verdad?, de los frutos de una transformación de nuestra vida como persona para imitar el carácter y la persona de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más
parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Sí, aquí podemos darnos una idea y podemos ver, ¿verdad?, cuál es el fruto que está hablando aquí en el capítulo 15. Dice, nosotros que hemos recibido a Cristo, recordemos que Él estaba hablando a creyentes, a los discípulos. No estaba hablando en este momento con la multitud, con los incrédulos, con los que no tenían a Cristo en su corazón. Estaba hablando con los discípulos que habían puesto su fe y su confianza en Él y creían que Él era el Mesías. O sea, dice, así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, ¿a quién es al que les ha sido quitado el velo? Aquellos que sus ojos han sido abiertos por la verdad, que somos nosotros los que hemos creído en Jesús. Dice, ahora podemos ver, y no solamente podemos ver, porque Jesús nos ha abierto el entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Dice, también podemos reflejar la gloria del Señor. ¿Reflejarla cómo? En nuestras vidas, por nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Imitando a Jesús. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, ¿sí? Todo cristiano que ha puesto su confianza en Jesús, que verdaderamente ha entregado su vida a Jesús, que Jesús es su Señor y su Salvador, va a experimentar un cambio. Ciertamente es un proceso, ¿verdad?, que vamos a tener durante nuestra vida aquí en esta tierra, pero todo creyente va a experimentar un cambio en su vida y ese cambio tiene que ir reflejando la gloriosa imagen de Jesucristo. Dice, nos hace más y más. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos progresivamente pareciéndonos más al carácter y a la persona de Jesús, pero el propósito de Dios es que nosotros cada día le conozcamos más y por medio de ese conocimiento nosotros vayamos pareciendo más al carácter de Jesús, actuando más como Él es, ¿verdad? Entonces podemos verlo aquí. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este fruto, ¿verdad?, trata de una transformación. Porque de repente podemos pensar que ese fruto tal vez es ir a la iglesia, que ese fruto es ayudar a los pobres, darles dinero, que ese fruto es hacer cosas buenas. Y como les digo, ciertamente eso es resultado de tener este fruto que está hablando, pero no es el fruto en sí que nos está hablando. Está hablando este fruto de una transformación interior del corazón de la persona, de esa nueva criatura que ahora todo creyente es en Cristo y que es transformada y que ya no vive conforme la carne para hacer los deseos de la carne, sino que ahora vive para agradar a Dios y seguir la voz del Espíritu que lo lleva, ¿verdad?, a buscar las cosas que glorifican a Dios. Somos llamados a dar fruto. Somos llamados a parecernos más y más a la persona de Jesús. Primera de Corintios 11:1 nos dice, y esto lo dice Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo había entendido perfectamente, como lo hemos dicho en otras veces, al leer las cartas de Pablo, vemos su entrega, vemos su dedicación, vemos que él al presentarse, ¿verdad?, en las cartas, habla de que esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su vida estaba totalmente rendida y entregada a Él. Y su deseo, ¿cuál era? Era imitar a Cristo, ¿verdad?, en todo lo que hacía. Y que Cristo se reflejara en su vida. Y ese reflejo pudiera alcanzar a los demás para que vinieran a Cristo los que no conocían a Cristo y para que aquellos que ya le conocían crecieran también en conocimiento de Jesús e hicieran lo mismo que Pablo, imitar a Jesucristo. Pero la realidad es una que eso no lo podemos hacer por nosotros mismos.
Y eso es otro tema que toca aquí, ¿verdad? El capítulo 15 del versículo 1 al 8. Por eso Jesús les decía, y pasó ahora de las palabras de aliento, de las promesas, a esta palabra que es una exhortación. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús quería que los discípulos entendieran completamente, porque era muy importante. Y por tanto, Jesús exhorta a los discípulos y les dice que la única manera de producir este fruto es permaneciendo en Él. Es la única manera. No, aquí no cuenta la sabiduría, no cuenta la habilidad, no cuenta nada. Solamente permaneciendo en Él, porque Él es la única fuente de ese fruto. La única manera que tú y yo como hijos de Dios y todo creyente puede producir este fruto, que es parecerse a Cristo, al carácter de Cristo, es a través de permanecer en Jesús, que es la fuente. Dice, la única manera de producir ese fruto es permaneciendo en Él, porque es Jesús mismo el que lo producirá en ellos, como quien dice también en nosotros, para la gloria del Padre. Jesús es el único que puede producir ese fruto en el creyente. Por eso la importancia de permanecer en Jesús, de estar en Él. Pero ¿qué es permanecer? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo el que permanezca en mí? Y lo enfatiza que tantas veces ahí, ¿verdad? En ese capítulo 15, que tenemos que poner atención a estas palabras, porque si tú y yo queremos agradar a Dios, estas palabras son muy importantes para nosotros. Pero ¿qué es permanecer? Permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo estado o lugar. Sí, permanecer donde estamos. Nosotros, tú y yo, hemos creído en Cristo, los discípulos habían creído en Cristo, y es importante que nosotros nos mantengamos en esa fe, nos mantengamos en Él, porque en el momento que nosotros nos desviamos, o cuando ellos se desviaran, esa fuente que fluye, ¿verdad?, en nosotros, que es la presencia de Jesús, no puede hacerlo más. Y por lo tanto, ese fruto no puede ser producido en nuestras vidas. Permanecer en Jesús es más que el simple conocimiento de su verdad. Permanecer en Jesús es un estilo de vida. Es algo el cual tú y yo, desde el momento que aceptamos a Cristo, debemos de entender que no es de cada fin de semana o de cuando yo quiera o cuando yo sienta, sino es un estilo de vida que ahora nosotros tenemos que practicar en comunión con Cristo y en obediencia a Él, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por más buenas intenciones que tú y yo tengamos de hacer el bien, de servir a Dios y obedecer sus mandamientos, en el momento que tú y yo nos separamos de esa comunión de Jesús, del Espíritu Santo, de su presencia, en ese momento ese fruto es obstaculizado y nosotros no podemos producirlo. Y si nosotros no permanecemos, nos pasaría lo mismo que le pasó a Israel, ¿verdad? Que no pudo producir ese fruto bueno, ese fruto dulce, y en lugar de eso produjo uvas silvestres y uvas amargas. Entonces, por eso nosotros como cristianos, en el momento que descuidamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios y permitimos que otras cosas vengan a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces es que podemos nosotros mismos notar, y aún los demás pueden notar, que ese fruto que nos habla ahí en Gálatas 5, 22, ¿verdad?, y 23, no está en nosotros. Por eso es la importancia, y Jesús quería que entendieran sus discípulos que era muy importante. No se trataba de algo momentáneo, se trataba de un estilo de vida, de algo continuo, de algo que se tiene que estar perseverando, porque Jesús es el único que puede ayudarnos a que su vida, su carácter sea producido en nosotros.
Es el único, no podemos nosotros hacerlo solo. Jesús es la única fuente que puede producir ese fruto en la vida del creyente a través de fluir con su presencia en nuestras vidas. Por eso es indispensable el permanecer en Él para que nuestras vidas sean transformadas. Digo, es un proceso que todos tenemos como hijos de Dios, en el cual Dios va cambiando y transformando nuestras vidas. Y esas viejas actitudes y esos viejos deseos y todas esas cosas que antes nos controlaban, tienen que ir desapareciendo, tienen que ir siendo cambiadas. Y en lugar de eso, ahora tiene que haber, ¿verdad?, los frutos que habla ahí, el amor, la paz, ¿verdad?, la bondad, el dominio propio. Todas estas cosas tienen que ir ahora sí brotando en nuestras vidas, pero digo, eso solamente pasa cuando nosotros permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, permanecemos en obediencia, estamos en comunión con Él a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué es importante dar fruto? Una de las cosas por la cual es importante dar fruto es porque el fruto da testimonio al mundo. O sea, la gente que no conoce a Jesús da testimonio a nuestro fruto de que verdaderamente Él vive en nuestros corazones. Y eso es algo muy importante que tú y yo como hijos de Dios debemos de buscar. Porque muchas veces la gente allá dice, pues ya no hay en qué creer. ¿Por qué? Porque el fruto no está ahí. Entonces ellos se preguntan, pues, ¿cuál es la verdad? Entonces la importancia de dar el fruto que Dios está diciendo aquí es para dar testimonio al mundo, porque Dios nos ha puesto con un propósito en este mundo. Es darle gloria a Él y que por medio de darle la gloria a Él a través de nuestra manera de vivir, las demás gentes también conozcan de Jesús y vengan a Él y entreguen su vida y su corazón a ellos. Mateo 7:16 dice así: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Sí, aquí Mateo, ¿verdad?, nos dice, puedes identificarlos por su fruto. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos proclamarnos, ¿verdad?, que somos fieles seguidores y amamos a Jesús y amamos su presencia y deseamos hacer su voluntad y sabemos su palabra. Podemos decir todo eso, pero si nuestro fruto, nuestras acciones, nuestro carácter no está, ¿verdad?, igualando nuestras palabras y lo que estamos diciendo, pues verdaderamente todos se van a dar cuenta, ¿verdad?, que estamos mintiendo. Dice, puede identificarlos por su fruto los conoceremos. Y verdaderamente la Biblia nos habla de no juzgar, ¿verdad? Pero por el juicio de juicio con condenación, porque el único que tiene la autoridad de condenar es Dios, porque Él conoce el corazón de verdad. Pero sí podemos nosotros juzgar en la manera de ver, de poner atención, ¿verdad? Si lo que se nos está diciendo verdaderamente es lo que se está viviendo. Entonces es claro, por los frutos serán identificados, dice. Juan 3:35 nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y esta es otra parte porque es importante, ¿verdad?, que nosotros demos un buen fruto. Y aquí habla que el amor que nos tengamos unos a otros va a dar testimonio y va a comprobar de que nosotros verdaderamente seguimos a Jesús y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque si nosotros proclamamos ser seguidores de Jesús, ser discípulos de Jesús, ser creyentes en Cristo, pero no nos amamos, entonces, pues, ¿cuál diferencia hay? Pero cuando nosotros nos amamos unos a los otros, esto probará al mundo que somos verdaderamente hijos de Dios y que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso es que hay ese amor en el cual nos soportamos uno al otro, nos perdonamos uno al otro, nos amamos en el amor de Cristo. Y la segunda cosa, ¿por qué, verdad, es importante dar fruto?
Porque esa clase de fruto da gloria al Padre. Y como decíamos también hace unos momentos, nosotros aquí tenemos el único propósito de llevar gloria a Dios. Fuimos hechos para gloria de Dios. Estamos en este mundo para darle gloria a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si queremos glorificar a Dios, queremos que Dios se agrade, ¿verdad?, de nuestro fruto, tenemos que, ¿verdad?, permanecer en Jesús, porque solamente permaneciendo en Él, nosotros podemos, ¿verdad?, mostrar ese fruto en nuestra vida, mostrar ese cambio, mostrar el carácter de Jesús, mostrar la persona de Jesús que vive en nosotros. Y cuando eso sucede, lleva gloria a Dios, como vemos aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo verdadero creyente da fruto. Si alguien no da fruto, pues entra la pregunta, ¿será un verdadero creyente? Todo verdadero creyente, toda persona que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que se arrepintió de sus pecados, que los confesó y le pidió a Jesús que entrara en su corazón y ahora fuera su Señor y su Salvador. Todo creyente verdadero va a dar fruto. Claramente el proceso es diferente en cada uno. Unos van a dar más, otros van a dar menos, y también los tiempos, ¿verdad?, serán diferentes. Pero todo creyente verdadero irá mostrando un cambio en su vida. Si no hay cambio en su vida, verdaderamente está en duda si hubo un verdadero arrepentimiento. Verdaderamente está en duda si verdaderamente es creyente. Está en duda si verdaderamente es discípulo de Jesús. Porque muchos se proclaman creyentes, se proclaman discípulos, seguidores de Jesús. Pero el fruto es el que lo revela. Entonces, todo creyente verdadero va a dar fruto. Unos más, unos menos, en diferentes tiempos, diferente proceso, pero todo cristiano verdadero va a dar fruto. Mateo 13:23 nos dice así. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Sí? Vemos aquí en la parábola, ¿verdad?, del sembrador, que Jesús les dijo, ¿verdad?, a la multitud. Y después se la explicó a sus discípulos. Y la parábola dice que la semilla una cayó del camino, uno cayó entre las piedras, ¿verdad?, otro cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra representa al que verdaderamente oyó la palabra, ¿verdad? Su entendimiento fue abierto, sus ojos fueron abiertos, reconoció que era un pecador, se entregó a Cristo con todo su corazón y nació de nuevo, como su palabra dice. Ese representa, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y ¿qué? Y da fruto. Todo verdadero creyente es aquel en el cual la semilla cayó en buena tierra. Y el resultado de que la semilla cayó en buena tierra, o sea que hubo un verdadero convertimiento, es que esa persona va a comenzar a dar fruto. Unos van a dar al 30%, otros al 60%, otros al 100%. Eso, recordémonos que no depende de nosotros, depende de Dios. Porque Dios
es el que lo produce en nosotros a través de la persona de Jesús. Y es por eso que es tan importante permanecer en Jesús. Porque si tú y yo queremos agradar al Padre, llevar gloria a su nombre, es necesario que demos fruto. Versículo 1 del capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es un labrador. Aquí vemos dos cosas. Jesús primero se presenta como yo soy, que quiere decir yo soy Dios. Yo soy la vid verdadera. O sea que solamente a través de Él, el Padre proveyó el medio para que tú y yo podamos llevar ese fruto que le lleve gloria a Él. Y nos dice también que mi Padre es el labrador. El labrador, Dios Padre, es el que se encarga de cuidar, ¿verdad?, la huerta, de mantenerla, de darle mantenimiento. Y es lo que veíamos, ¿verdad?, en Isaías, que Dios la cercó, puso una torre, le proveyó todo lo necesario, ¿verdad? La limpió, movió la tierra para que diera buen fruto, pero al final el pueblo de Israel, ¿verdad?, se desvió, se corrompió. Pero dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en mí está hablando de salvación, todo aquel que es salvo. No le está pidiendo fruto a la gente que no lo conoce o que no es salvo, porque obviamente no puede llevar fruto. Dice, todo pámpano que en mí, o sea, todo aquel que es salvo, en mí representa la salvación. Dice, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Antes que eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nada más quiero recordarles, como les decía al principio, que este pasaje no está hablando de salvación. El tema es de frutos. No está hablando que pierde la salvación. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios dice aquí, Jesús dice aquí a través de su palabra, ¿verdad?, que Él va a estar limpiando nuestras vidas. Por eso es tan importante permanecer en Él. Porque cuando nosotros permanecemos en Él, aunque todavía estamos en esta carne, en esta naturaleza humana, y batallamos con sus deseos y batallamos con las cosas que esta carne quiere hacer, si nosotros permanecemos en Él, ¿verdad?, el Padre, ¿verdad?, limpiará esas ramas que somos nosotros y quitará todo aquello que estorba para que la presencia de Jesús fluya en nuestras vidas y por lo consecuente ese fruto pueda brotar de nosotros. Por eso es la importancia de permanecer en Él, en su presencia, buscando de Él, para que así nuestras vidas sean limpiadas de todo aquello que no le agrada, y al ser limpiadas nuestras vidas, ¿verdad?, entonces el fruto seguirá aumentando para la gloria de Dios. El versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí vemos que, una vez más, como les decía, está hablando a gente creyente ya, que eran los discípulos. Ellos ya habían sido limpios por la palabra, ellos ya habían creído en Jesús, ellos ya eran salvos, pero era necesario que entendieran, ¿verdad?, que era necesario permanecer en Jesús para que pudieran producir el fruto que llevaría gloria al Padre, y que es la transformación de nuestras vidas conforme el carácter y la persona de Jesús. Me recuerdo que en el capítulo 13, cuando Jesús quería, ¿verdad?, lavarle los pies a los discípulos, a Pedro, Pedro se oponía y decía, ¿cómo me los vas a lavar tú a mí? Yo te los debo de lavar a ti. Y dijo Jesús, si no te dejas
lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, no, pues no solamente me lave los pies, lávame la cabeza, lávame todo. Pero Jesús le dijo, no, el que ya está lavado solamente necesita lavarse los pies. Entonces podemos ver que está hablando a gente creyente, a gente salva, y no está hablando de perder o de ganar la salvación. Está hablando del fruto. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, permanecer en Jesús es permanecer en su palabra, es permanecer en obediencia a Él, es vivir, ¿verdad?, una vida conforme su voluntad. Es un estilo de vida y no solamente algo de vez en cuando yo lo sienta, porque de esa manera es la única manera que nosotros, como ramas puestas en el tronco que es Jesús, vamos a poder llevar el fruto para la gloria de Dios. Y el versículo 5 nos dice algo muy claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo contrario de que va a pasar en nuestra vida si nosotros no permanecemos en Jesús, si no nos mantenemos en esa relación con Él verdadera, en esa comunión con Él, con su presencia, con su palabra, en obediencia? Es que vamos a ser infructuosos. Ese fruto que Dios espera, ese cambio en nuestra vida, ese cambio en nuestro corazón, ese cambio, ¿verdad?, que habla en Gálatas 5, 22 y 23, va a tardar, va a dilatar. ¿Por qué? Porque separados de Jesús nada podemos hacer. Tú puedes intentar lo que quieras, yo puedo intentar lo que quiera, pero ciertamente no lo vamos a poder lograr, y al final nuestro fruto va a ser un fruto silvestre, un fruto corrompido, un fruto amargo para Dios, porque separados de Jesús nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, el permanecer en Jesús nos da muchas bendiciones, muchos privilegios, ayuda a que nuestras vidas sean transformadas, a poder más dar fruto para Dios, pero también nos dice que eso causará que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Por qué? Porque andar en comunión con Dios, andar en comunión con Jesús, permanecer en Jesús, obedecer su palabra, obviamente nos va a llevar a pedir cosas conforme la voluntad de Dios, a pedir cosas que glorifiquen el nombre de Dios, a pedir cosas que vayan de acuerdo con lo que el reino de Dios, ¿verdad?, está buscando. Y al nosotros pedir estas cosas, obviamente la respuesta, ¿verdad?, van a llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme la voluntad de Dios. No estamos pidiendo para nuestros propios beneficios, para nuestros propios gustos, sino estamos pidiendo para la gloria de Dios, para que el reino de Dios avance, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Jesucristo, porque permanecemos en Él, porque se nos revela a través del Espíritu Santo su voluntad, y su corazón, ¿verdad?, ahora viene a ser nuestro corazón. Su deseo de Él viene a ser nuestro deseo. ¿Por qué? Porque estamos en Él, y el carácter y la personalidad de Jesús es formado en nuestras vidas, por lo cual pedimos conforme su voluntad. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Queremos llevar gloria a Dios? ¿Queremos glorificar al Padre tú y yo? Es llevando mucho fruto. Todo creyente, todo aquel que confiesa, que conoce a Jesús, que cree en Jesús, que confía en Jesús,
tiene que producir fruto. Y la única manera de hacerlo es permanecer en Jesús, teniendo comunión con Él, porque Él es la fuente de ese fruto. Tú y yo podemos hacer muchas cosas en el nombre de Dios, que tal vez para muchas personas que no conocen la verdad, piensen que tal vez sí estás actuando, ¿verdad? Y estás glorificando y estoy glorificando a Dios. Pero el verdadero fruto que lleva gloria a Dios, aquí lo estamos viendo, es la transformación de un corazón como el tuyo y el mío a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios, que ahora deja los malos caminos, los malos deseos, las malas costumbres, y ahora busca la justicia de Dios, busca hacer lo que agrada a Dios, busca ser obediente, busca, ¿verdad?, ser recto, busca ser íntegro, busca guardar su mente y su corazón de todo aquello que ofende la presencia de Dios. Ese es el fruto que Dios busca. Y cuando ese fruto está en nuestras vidas, obviamente va a venir el fruto de hablarle a los demás de Cristo. ¿Por qué? Porque es provocado por el fruto del cambio de nuestro corazón. Y entonces la gente vendrá a Cristo porque verá el cambio que hay en nosotros. Y nuestros frutos, ¿verdad?, darán testimonio si somos o no somos. Y así en esta mañana, hermano, espero que esta palabra te haya bendecido. Y la exhortación que Jesús le hacía a sus discípulos es la misma exhortación, ¿verdad?, que se nos hace a ti y a mí en esta mañana. Permanezcamos en Jesús. Él es la vid verdadera. Fuera de Él nada somos, nada podemos. No intentemos, no queramos caminar este camino en nuestras propias fuerzas porque no podremos. La fuerza y todo proviene de Él. Tú y yo no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por más mejores intenciones que tengamos, no podremos, nos cansaremos y al final nuestro fruto no dará gloria a Dios. Pero si permanecemos en Él, Él promete que Él permanece en nosotros y esa comunión producirá el fruto que lleva gloria a Dios. Y así en esta mañana, hermano, te invito a que ores conmigo y que sigamos adelante, buscando a Dios, leyendo su palabra, confiando en ella y buscando agradarle a Dios en todo. En los momentos cuando estamos delante de la gente, en los momentos cuando estamos solos, en todo momento, porque recordémonos que Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de los deseos de nuestro corazón. Él habita en nosotros. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo, sino que busquemos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas fluyendo para que ese fruto, ¿verdad?, esté en nuestras vidas y por lo consecuente, ¿verdad?, sea testimonio para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios y entreguen su vida a Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, que nos sigue hablando y nos sigue recordando y nos sigue exhortando como Jesús, tú exhortabas a los discípulos antes de ir a la cruz. Te pido que nos ayudes a seguir cada día negándonos a nosotros mismos, poniendo nuestra confianza en ti. Tu palabra dice que el que gane su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por ti la ganará. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte fielmente. No hay nada mejor fuera de ti, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas, que fortalezcas cada uno de mis hermanos, Señor, que están oyendo esta palabra. Tú conoces su corazón. Señor, yo te pido, Señor, que tu presencia fluya en sus vidas y que todo aquello, Señor, que estorba, Señor, sea quitado para que lleven más frutos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, bendiciones a todos. Seguimos adelante, ¿verdad? Buscando agradar a nuestro Señor. No hay cosa mejor. Siga adelante, búsquelo y estaremos viéndonos en la semana, ¿verdad? En las enseñanzas, en la oración y que Dios le bendiga. Hasta luego.